Buenas a todos y a todas, vecinos y vecinas de Ánima. Este vídeo lo estoy grabando a raíz de la situación de coronavirus que existe en nuestra localidad. No soy una persona de generar alarma social, pero parece ser que involuntariamente la he generado. Y la he generado con un audio que ayer envié a un grupo reducido y de confianza y que alguien lo difundió. No tengo ningún problema en la difusión de ese audio, es un audio totalmente real. Real que hoy se ha quedado ya corto. En estos momentos la situación de Anna es muy grave. Están saliendo positivos de coronavirus a cada minuto. Hay familias enteras contagiadas y positivos. Ya no podemos hablar de gente asintomática. Hay mucha gente con síntomas y la cosa va a más. Desde aquí, dirigiéndome a vosotros y a vosotras, os pido respeto. Os pido que cada uno seáis responsables y que lancéis esa responsabilidad al resto de vuestras familias. Aquí no vamos a juzgar a nadie ni por nada, pero sí que queremos que cada una de las personas que seáis positivos o positivas digáis la verdad. Digáis con la gente que habéis estado reunidos, digáis con la gente que habéis comido, con los amigos que os habéis juntado a tomar un café, porque se necesita hacer un rastreo exhaustivo. Está saliendo mucha gente y no hay relación de un brote concreto. Sabemos que en las fiestas de Navidad a todos nos gusta juntarnos, pero también sabíamos que no podíamos ni debíamos hacerlo. Tenemos comercios cerrados, tenemos hostelería cerrada. Por favor, esto no depende de que se contagie uno o dos. Con esto estamos poniendo en juego la vida y la salud de muchas personas, tanto como salud como económicamente. Necesitamos que entre todos seamos capaces de reconducir esta situación. Desde el ayuntamiento ya no podemos tomar más medidas porque ya lo tenemos todo cerrado y en breves momentos saldrá un decreto en el bando anunciando el cierre definitivo de todas las instalaciones deportivas y biblioteca, que es lo único que nos quedaba por cerrar. Con eso solo no es suficiente. Necesitamos que cada persona sea responsable de sus actos de forma individual. Necesitamos que os quedéis en casa, que os relacionéis lo mínimo posible y ante la mínima duda que acudáis al centro de salud o llaméis por teléfono explicando los síntomas. Creo que es un tema que se nos ha ido de las manos y nadie es ni culpable ni responsable, pero sí que os pido responsabilidad a todos y a todas para poder solucionarlo lo antes posible. Sin vuestra ayuda, sin vuestro compromiso individual, va a ser muy difícil parar este virus en el pueblo. Por todo ello, os pido que por favor estos días mantengamos la calma. Datos no podemos dar oficiales más que los que están en la página web, pero sí que seamos conscientes de que no se engaña ni se oculta nada. Simplemente la situación es muy grave y depende de vosotros y de la corporación municipal y entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Muchas gracias.